¿Sí? Ahí se comenzó a ver. Lo único que no está viéndose como presentación. Se está... Sí, sí, se ve bien. Sí, 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 no. A ver, a ver un minuto, Maximiliano. Eh, en base a lo que definiste recién, a esa filmina, a ver, ¿lo podemos asociar a algo que hayamos estado viendo hasta ahora en lo que respecta al cálculo de parámetros eléctricos? A ver, Si lo agrandamos, Mati.
Claro. O sea, vos acá dijiste, ¿no es cierto?, que disminuimos la posibilidad de la aparición del efecto corona si aumentamos el radio del conductor. Porque lo que estamos haciendo de esa manera es disminuir el gradiente superficial crítico del conductor. Bueno, ahora bien, nosotros también para transmitir una cierta potencia en una línea de transmisión, no nos podemos largar mucho de decir, bueno, vamos a agrandar el conductor para no tener efecto corona y no tener las pérdidas que ya vamos a analizar después. Pero tampoco, ¿qué vamos a hacer? ¿Un conductor de superficie? Vea, para evitar el efecto corona. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros que se utiliza a medida que va aumentando la tensión? Sí, voy al curso. Cables deja ese sustantivo para otro tipo de conductores. ¿Aumentamos la cantidad de qué? ¿Puedo responder yo, ingeniero? Sí, adelante, Molinelli. Subconductores, lo disponemos en haces Exacto, Conductores. para aumentar el exacto. radio medio geométrico. Si nosotros mantenemos la misma sección total, pero lo dividimos en subconductores, vamos a obtener un RMG más grande que el radio de un único conductor. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, vamos a poder disminuir el efecto, el que aparezca este fenómeno. Entonces, yo quería ver si ya iban analizando algunas cosas que vamos viendo en los aspectos constructivos con respecto a estos nuevos fenómenos que vamos a ir analizando a lo largo de toda la materia. Eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta siempre, que a pesar de ver cosas sueltas nosotros, vamos a tratar de algunas, van a salir naturalmente la asociación de una cosa con otra, pero ustedes también tienen que empezar a hacerse preguntas. ¿Por qué cuando vimos en el primer tema tal cosa y ahora vemos esto otro? ¿Cómo lo asociamos? ¿Qué tiene que ver? Porque en definitiva, esta materia es un todo en su conjunto. En el conjunto de todos los elementos sueltos que vemos. Entonces siempre tenemos que tratar de ir viendo cómo vamos relacionando el estudio de lo que vimos antes con los nuevos estudios que vamos a ir analizando. Adelante, Macedonio. Disculpa que te haya interrumpido.
¿De qué valor es ese voltaje crítico disruptivo? ¿En el aire, bajo condiciones normales? Y a lo mejor, como para eh, cerrar algunos conceptos que se mencionaban al principio, el aire, en esa condición de descarga disruptiva, ¿pierde sus condiciones aislantes? Ah, bien, hay que dejarlo claro porque si no habría un cortocircuito ahí. Sí, una descarga parcial, localizada. Bien, bien, bien. Propiedades dieléctricas del aislante siguen intactas, donde no se produjo Perfecto, la descarga. perfecto. Maximiliano, un detalle que tenías anotado ahí en el slide anterior, que me parece que es importante mencionar eso.
Porque cuando uno habla de efecto corona, por lo general, habla de la pérdida por efecto corona, más del efecto en sí, funcional. Maximiliano, te hago una observación. O sea, en definitiva, las pérdidas no salen del conductor. O sea, el conductor no es un generador de energía eléctrica. Claro, pero en definitiva, las pérdidas se producen por el efecto corona, pero salen de los grupos de generación. O sea, ahora tenemos que empezar a ver todo esto como un sistema eléctrico de potencia. Entonces, el conductor no es el generador de pérdida, el que provee las pérdidas por el efecto corona. Esas pérdidas van a tener que estar provistas por algún generador. Después ya tenemos que ver, decir, que la sumatoria de todas las pérdidas del sistema, en definitiva, las tenemos que minimizar. Pero es a los fines nomás de que a veces empezamos a utilizar términos que no son correctos. Ya estamos en una etapa en donde, es decir, somos cuasi ingenieros y no podemos decir que las pérdidas son producidas por el conductor. Está bien. Es que es ambiguo el término, o sea, eh, el conductor produce pérdida. A ver, eh, el, el conductor tensionado eh, tiene una pérdida debida al efecto corona y por el movimiento electrónico que genera el campo eléctrico. Lo que le dice el ingeniero es que cuando uno lo ve a esto envuelto en un sistema de potencia, uno dice, el generador es el que genera la energía y en el transporte de energía el conductor tiene pérdidas, entre otras la de efecto corona. Entonces, la pérdida de efecto corona, el conductor no lo está generando a esa pérdida, sino la genera un generador y acá se perdió. Claro, en realidad Hay sale un, del campo eléctrico producido exacto. por el Hay conductor. un conductor que está sometido, digamos, al cual está sometido un campo eléctrico y ese campo eléctrico está moviendo electrones al vicio porque no nos sirve para nada que se muevan esos electrones. No, no, está bien, la corrección del ingeniero es como para que lo centremos, digamos, en el tema.
Maximiliano, recién mencionaste de que como que virtualmente el radio del conductor se hace mayor. No, no quiero que se malentienda, esto, digamos, por ningún punto de vista es beneficioso, digamos. Estamos siempre hablando de un fenómeno que produce pérdidas. No es que se agranda el radio del conductor y esto permite una mayor conducción de corriente o algún tipo, o sea, es simplemente que el campo es como que se hace de que sí, no, porque yo lo aclaro porque he visto en algunas páginas que hablan del tema y que no tienen bibliografía citada, en donde dice que hasta a veces es beneficioso. Y no, para nada es beneficioso el método, el efecto. Simplemente eso, digamos, el tema de la acumulación de carga alrededor del conductor, virtualmente haría como que el conductor sería de un radio mayor. Es como que una corona, se forma una corona definida. No, no, no encontré ningún libro serio que me diga eso. Sí, hay que tener cuidado con la bibliografía de internet o lo que lee en internet porque a veces lo dicen, pero no citan nada que lo comprueben. A ver, yo también leyendo en internet busqué el libro y nada, ningún libro mencionaba esto, digamos. Sobre todo también que a veces la bibliografía básica o original de todas estas notas suelen ser inglesas, o sea, escritas en inglés, y las traducciones a veces no son muy felices. A veces la traducción dice, es como que se agranda el conductor, pero y te lo deja ahí. Sí, será la traducción literal, pero el fenómeno físico no es que el conductor sea grande. Claro, exacto. De cualquier forma, ahí hay una conclusión muy importante que no la mencionaste, me parece, en la filmina anterior. No, la de polaridad positiva es la que produce mayores pérdidas. Claro. Y sobre todo, que ya lo vamos a ver después, más adelante, la mayor emisión de perturbación electromagnética, ¿no? Esa es la mayor consecuencia. En realidad las descargas tienen un crecimiento mucho más rápido que la superficie conductor tuviera negativa y a la vez en magnitud la descarga de la corriente es mucho mayor que si tuviera la superficie conductor positiva. Eso es lo que genera más pérdida y obviamente mayor radiointerferencia. Exacto.
¿Qué corriente es esa? ¿Qué corriente es esa que está graficando ahí? Bien. Esa corriente, a ver, quiero ver si me seguí en lo que yo estoy pensando. Esa corriente, en, en algún momento se vuelve transversal, eh, no sé cómo explicártelo, digamos. No sé si vos te estás dando cuenta de cuál es realmente la corriente. ¿Te acordás del primer gráfico que mostrábamos cuando hablamos de parámetros característicos? En donde decíamos hay parámetros longitudinales y parámetros transversales. Bueno, esta corriente, ¿por dónde circularía? ¿Por los parámetros longitudinales o por los parámetros transversales? No, los tres. No te voy a decir que Transversales. no circula longitudinalmente, porque en algún momento circula por la línea. Ahora, ahí te está diciendo, es debido a la capacitancia de los conductores. El efecto capacitivo era el parámetro capacitivo, un parámetro longitudinal o transversal. Bien. Te iba a preguntar, ¿cómo está la corriente ahí con respecto a la tensión? $90. Entonces, es la corriente que va a circular por el parámetro transversal. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es el efecto corona una pérdida de la conductancia, que se está asociada a la conductancia. ¿Te acordás que en el parámetro transversal teníamos en paralelo el efecto capacitivo y la conductancia, esta que era debido a la aislación de la línea? Entonces, es esa corriente la que estamos analizando. ¿Sí? Y ese efecto que se superpone sería el aumento debido al efecto corona, digamos. ¿Y de qué característica es esa corriente que aparece encerrando esa zona de trazo? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo es la fase de esa corriente respecto a la tensión? Está en fase. Claro, está en fase con la tensión. Por eso es una pérdida activa. ¿Lo No ven sé si te das ahora? cuenta, Maximiliano, lo que dice el ingeniero. Kilowatts. Sí, sí. Cuando empieza la corriente esta del efecto corona, Porque señalalo llegó con el al mouse. gradiente superficial crítico, ¿no es cierto? Ahí en el punto 1, ahí empieza la corriente baja hasta donde empieza la corriente. Ahí. Esa corriente está en fase con la tensión. Eso es lo que dice el ingeniero. Entonces es una corriente que produce el área encerrada por esa corriente, es la potencia activa, perdida. Está sobredimensionado, pero sería, digamos, la corriente Exacto. que se desprende de la corriente que está desfasada, se desprende para estar en fase y producir la pérdida, ¿entendés? La corriente que está desfasada debido al efecto capacitivo no desaparece. Eso va a seguir estando, porque sigue el potencial entre ambos conductores que da origen a una corriente capacitiva, sigue estando, no desapareció eso. Acá ahora se le suma a eso la aparición de una corriente en fase con la tensión cuando se vence el gradiente superficial crítico de ese conductor. O sea, mejor dicho, de esa zona que rodea el conductor.
¿Estamos? Adelante. Eh, Carlos, se produce una neutralización de esas cargas positivas que antes en el otro semiciclo no se tomaba. Lo que, a ver, a lo mejor no quedó claro es que la primera parte eh, es una recombinación, digamos. La primera parte de la corriente es donde se supera ese valor, se está recombinando, digamos, eh, el efecto. Exacto. Y luego cuando supera otra vez el valor crítico negativo, se vuelve a generar el efecto. Exacto. Lo que dice también el apunte es que el efecto de la recombinación o neutralización de carga a veces demanda mayor de tiempo y que estos efectos se ven uno pegado al otro, digamos. Uno quizás no pudiera distinguir o sea, sí distingue cuándo empieza, porque tiene que pasar el valor crítico, pero se
Exacto. Una consulta. Esa acumulación de pérdidas ahí de semiciclo a semiciclo, ¿no es indefinido? O sea, en algún momento, ¿en qué momento para? Porque si no las pérdidas serían muchísimas. No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, ¿Estás sí. refiriendo No es a una pérdida o a cosa las que hay cargas remanentes que quedan del ciclo anterior? La acumulación de zonas sombreadas, o sea, porque en el primer semiciclo es poquito, en el segundo un poco más, en el tercero un poco más. Lo que pasa es que en el primer ciclo no había carga remanente del ciclo anterior, arrancamos de cero. No, el proceso se vuelve a repetir cuando se neutralizan las cargas y después empieza el efecto corona propiamente dicho cuando la tensión llega a cero. Claro, sería como un transitorio, digamos. Antes de B0, debido a las cargas del ciclo anterior, se produce la descarga de corona, pero es debido a la neutralización, no a la descarga propiamente dicha. Pero exacto, lo que le respondieron está bien. Esto está mostrando también un proceso inicial, digamos, pero no es una acumulación. Se va a generar, va a llegar un momento en donde estos dos procesos, que es la neutralización o recombinación y el efecto corona de la descarga en sí, va a tener un ciclo que va a ser repetitivo, pero que se va a mantener en ese nivel, digamos. Bien, digamos. Sería, sería algo así, a ver si me sale a decirlo, digamos, en el semiciclo positivo, debido a esos streamers, esas prolongaciones del campo eléctrico del conductor, la descarga puede ir más lejos que en el semiciclo negativo, pero en el semiciclo negativo sí se da mayor número de descargas. Es lo que muestra ahí el gráfico, digamos. Las descargas del semiciclo positivo son menos, pero de, digamos, mayor longitud. Y en el semiciclo negativo, más, pero de menor longitud.
Tache nomás, tache. Sí, sí, es cierto. Eso es positivo, sí, lo vamos a ver en sobretensiones cuando veamos la carga atrapada por los conductores. Esa carga atrapada, uno de los métodos de escape, digamos, es a través del efecto corona. Los conductores en sí también. Según lo que leí, como que generaba diferencia de presión al calentar, y eso hacía que se produzca el viento ese que están nombrando vos. Están mencionando un efecto nuevo para mí. Yo la verdad no lo había escuchado nunca, pero puede ser. ¿De dónde lo leyeron? Sí, sí. Tampoco que podamos hacer parapente por arriba de la línea. ¿Y en dónde lo leyeron a esto? No, no, porque es la primera vez que lo escucho como efecto, pero a ver, pues, a ver, la bibliografía que a lo mejor manejamos nosotros son de investigaciones de muchos años atrás y ahora llevan investigaciones nuevas y bueno, puede ser que haya un efecto que se haya encontrado nuevo. O sea, si vamos a un análisis fino, la producción de calor debido al efecto corona va a producir una deformación de la masa térmica que está alrededor del conductor. O sea, por efecto natural, el aire más caliente va a buscar de subir y debajo del conductor va a haber una masa de aire que está más fría respecto a la que está arriba. Eso me va a hacer cambiar la densidad del aire. La densidad del aire también está en relación de la altura, de la temperatura, de la presión, todo eso. Con lo cual, podemos decir que el efecto se va a dar de distinta manera por arriba del conductor que por debajo. Pero yo creo que ya es un análisis muy fino como para llevarlo a un estudio de laboratorio para otro fin distinto al que tenemos nosotros, que es para transmitir energía eléctrica, en donde las pérdidas por efecto corona
son muy bajas y aparecen muy de vez en cuando. Ya, pero sí, podríamos llegar a hacer un análisis, pero me parece que va un análisis muy fino como para llevarlo a un experimento de laboratorio ya. No, sería interesante si se puede encontrar, decir, una publicación, algo que trate el tema y a ver a dónde realmente empieza a impactar este fenómeno. Obviamente son extra alta tensión, porque en alta tensión rara vez se genera el fenómeno, produce un efecto visual, un efecto notorio. A lo mejor esto que estamos hablando, ya estamos hablando de, digamos, cuando hablamos de esta alta tensión podemos hablar de 500, de 800, a lo mejor estamos hablando de los mayores niveles de tensión que se manejan en los sistemas de transmisión, con lo cual esto se hace mucho más evidente y genera un calor, digamos, residual más importante, con lo cual genera este efecto que dicen ustedes. Pero bueno, estaría bueno encontrar algo que sea un estudio que aplicado o que nos diga esto produce un efecto en este nivel de tensión o hay que, para evitar esto, hay que hacer tal y tal cosa. ¿Qué es el IEEE Explorer? Ujú. Sí, nosotros como universidad tenemos acceso al IEEE Explorer. El tema es que yo accedía desde las PC que teníamos en el grupo de estudio, en el GCAP. Eh, digamos, no tengo yo el acceso desde acá, desde mi casa, pero seguramente el que debe tener acceso es Barchetti porque él lo usa más frecuentemente que nosotros. Pero si necesitan además creo que él me había pasado una página de cómo evadir digamos, sacar estos papers de alguna forma no legal. De todas formas, si necesitan y ven algo que les interese, me avisan, lo pedimos, digamos, al ingeniero que lo descargue por nosotros o que nos diga cómo lo podemos descargar. Libre, sí, sí, no. Nosotros tenemos acceso. No, no desde mi casa, pero podría pedirlo para que se descargue lo que necesitemos. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, vamos a arrancar con las variables que influyen en el efecto corona. Entre ellas tenemos 4, como el gradiente superficial, el estado superficial y la forma del conductor, la densidad relativa del aire. Estas son cuestiones atmosféricas que dependen de la presión y la temperatura. Y de efecto del agua en el conductor. Es cierto que yo no tengo el manejo. El gradiente superficial, bueno, impacta directamente porque si con el campo eléctrico superficial en el conductor no llegamos a la rigidez dieléctrica del aire, con el cual lo vamos a lograr ionizar y producir la descarga, no vamos a tener efecto corona. Sin embargo, llegando al gradiente superficial, a la rigidez dieléctrica del aire, son 29,8 kV por centímetro en el caso de una atmósfera de 25 grados y de presión 760 milímetros de la columna de mercurio,
Así no vamos a tener efecto de corona porque la concentración de los iones no es tal para producir una descarga. Es por ello que introducimos el concepto de gradiente superficial crítico, que es el umbral, corona visible, o el inicio propio de la descarga. Bueno, PET desarrolló la siguiente fórmula de laboratorio para conductores cilíndricos y de superficie pulida, digamos, no está ni rayada ni nada. Cilíndricos lisos, conductores cilíndricos lisos. Bueno, la fórmula totalmente laboratorio, experimental, arrojó que este gradiente superficial crítico vendría a ser igual a G0, que es el gradiente crítico disruptivo del aire, y bueno, y tiene en cuenta también el radio del conductor. Como se puede ver claramente por esta fórmula que el gradiente crítico superficial es mayor al gradiente disruptivo del aire o la rigidez dieléctrica del aire, como había explicado en el primer párrafo en cuestión. Pasa al otro. Bueno, el estado superficial o la forma del conductor impacta directamente en el efecto de descarga de corona debido a la concentración de cargas, principalmente un cable que está rayado o tiene melladuras, debido a la concentración de cargas, el campo eléctrico en esa zona es mayor y obviamente la descarga se va a producir antes de la que nosotros calculamos si el conductor estuviera liso. Es por eso que introducimos, al igual que la forma, por eso introducimos en la ecuación anterior el factor de corrección M, que implica las dos correcciones, tanto en forma como en el estado de la superficie. Estos valores se encuentran totalmente tabulados y bueno, en el caso de la forma tenemos conductores, o sea, valor de MF para conductores lisos, para conductores que son en hebras, distintos tipos de capas, y para el caso de la forma, del estado de la superficie, tenemos para conductores limpios, conductores sucios, conductores con presencia de agua, que eso arroja el otro índice que influía en la descarga de corona. Bueno, la densidad relativa del aire influye también en la descarga de corona porque afecta principalmente a la rigidez dieléctrica del aire. Como había comentado mi compañero al principio, los procesos favorables hacia la descarga, como la ionización por choque, y los otros procesos eran totalmente probabilísticos y dependían en un punto de la rigidez dieléctrica del aire. Por eso introducimos este concepto para determinar la rigidez dieléctrica superficial, perdón, el gradiente superficial crítico que influye en la descarga de corona. Bueno, la fórmula acá para determinar la densidad del aire, tenemos que impacta directamente la presión atmosférica e inversamente la temperatura. Si el valor está arrojado a una altura determinada sobre el mar, para determinar la presión en milímetros de la columna de mercurio para introducir en la fórmula para determinar la densidad, bueno, aplicamos la fórmula de Halley, es el logaritmo de la presión igual al logaritmo 76 menos A, que vendría a ser la altura sobre el nivel del mar en metros sobre 7.963. La fórmula total, teniendo en cuenta las consideraciones que hemos analizado, quedaría así para determinar el gradiente superficial crítico, la última fórmula, donde introducimos el concepto de densidad del aire que impacta en la descarga, el factor de corrección que implica la forma y el estado superficial. En la otra filmina vamos a explicar que el agua también impacta el estado de humedad de la superficie. Mariano, una consulta. Esa fórmula, ¿basado en qué teoría es desarrollada? No, es de laboratorio. Es experimental. Exactamente, una fórmula experimental. O sea, Experimental. tuvo que hacer prueba el tipo hasta que encontró la formulita que le daba con los resultados. Exactamente. Para que tengamos bien presente eso, porque a veces uno dice, ¿de dónde sacaron esto? No, el tipo la inventó de los experimentos que hacía. ¿No le dije? No lo Me escuché. lo comí entonces. Pero No, sale totalmente experimental. Perdón. Una consulta sobre ese tema.
El factor de corrección por densidad del aire, ese también el que va de 0,5 a 1, ese también es experimental, o sea, ¿o de qué depende? ¿De 0,51? Valch. El factor de corrección K. Ah, en la densidad del aire. Sí, ese. ¿De qué depende? De la presión atmosférica y de la temperatura, es una cuestión netamente ambiental. De la densidad del aire en la zona donde se produce el efecto corona. Es una ley, esa es la ley Halley. Claro, sí. Bueno. Sí, en el práctico utilizamos otra fórmula debido a otros experimentos realizados por otro, no sé si será físico, y bueno, arrojando otros valores de la fórmula donde sí se tiene en cuenta la densidad del aire y el factor de corrección. Esas dos cosas no cambian. Esta es la fórmula de Pick. De Pick, sí. Y está la otra que es la de Peterson. La de Peterson, y al último Cheveley desarrolló con Peterson una fórmula que la que usamos en los prácticos. Exacto, sí, sí. Pero en realidad Claro. cualquiera de las dos deberían dar resultados similares. Hay fórmulas que ya seguramente lo van a decir que se aplican para alguna condición particular, qué sé yo, conductores de cierta sección menor a tal valor. Y bueno, entonces, como son fórmulas empíricas, le pones condiciones en contorno para poder aplicarlas. Exactamente. Bueno, Adelante. seguimos la otra filmina que, bueno, ¿cómo afecta el agua en efecto de descarga corona? El agua en sí impacta directamente porque disminuye la rigidez dieléctrica del aire. Y otra cuestión es cuando se encuentra con agua el conductor, propiamente dicho, por efecto de la gravedad encontramos gotas debajo del conductor y la discontinuidad en la fórmula me genera nuevas fuentes de corona. Todas esas se encuentran incluidas en el factor M, en el coeficiente de corrección superficial, o sea, en el MS, que hemos visto anteriormente. Seguimos. Bueno, el concepto de radiointerferencia. Primero, para definir la radiointerferencia, es una perturbación radioeléctrica, debido a que a las ondas electromagnéticas producto de fenómenos atmosféricos o instalaciones eléctricas que se superponen a la señal del radioemisor, logrando que el receptor escuche la radioemisora y superpuesto la interferencia de esas ondas electromagnéticas emitidas por las descargas. En líneas de 132 a 220 kilovolts, o sea, alta tensión, los conductores son particularmente diseñados para que el nivel de la radioemisión sea débil, o sea, no produzca radiointerferencia. Pero no ocurre lo mismo en extra alta tensión, donde sí no hay forma de eliminar la interferencia generada por los mismos. Bien. Dentro de las radiointerferencias son producidas por los conductores, los aisladores y la morcetería. Entre la morcetería, vuelve el otro. Entre la morcetería y los aisladores se producen las cargas disruptivas, o sea, las microdescargas. Las mismas se dan por diferencia, falso contacto entre ambas superficies o que las superficies no se encuentren bien unidas. Ahí se producen las microdescargas que emiten ondas electromagnéticas a nivel de FM y de TV, o sea, arriba de los 30 MHz. Esta
Para que no se produzcan estas interferencias por descargas disruptivas, se ensayan las líneas y las subestaciones. En el caso de la descarga de corona, que son descargas netamente parciales, producen interferencia a menor de 30 MHz, perdón, interfiriendo netamente en las radios AM. La descarga de corona, contrariamente a las descargas disruptivas, no se pueden probar en ensayos. O sea, se pueden medir una vez que la línea esté construida y tensionada. Ahora sí vamos a otra. Bueno, estas son las limitaciones que tenemos en la radiointerferencia y la definición cuantitativa de qué es lo que es, perdón, una definición numérica de la radiointerferencia. La radiointerferencia se define como la señal radioaudible dividido el ruido, propiamente dicho. Y a eso le afectamos, o sea, al campo eléctrico medio de esas dos señales, le afectamos por el 20 logaritmo, dando el resultado en decibeles. Se puede observar la tabla que a mayor decibeles de radiointerferencia, menor es el ruido. ¿Por qué? Porque el ruido está inversamente proporcional. Pasando a la otra fílmina. Para dar limitación a esta radiointerferencia, lo que se hace es realizar mediciones en donde se determina el campo eléctrico de la radioemisora al 80%, el mismo se afecta el campo eléctrico del ruido, arrojando un valor en decibeles que debe ser mayor dependiendo el comité. En este caso, el Comité Internacional de Perturbación Radioeléctrica establece que tiene que ser mayor a 24 dB interferencia, como habíamos visto en la tabla anterior. A mayor, numéricamente, mayor interferencia, es menor el ruido. En el Comité Nacional de la Argentina establecen 30 decibeles, con lo cual el ruido en sí no va a superar los 54 dB. Pasamos. O sea, en la Argentina se establece como un máximo 30 decibeles. Y entonces, el ruido propiamente dicho no supera los 34 dB. Si entendí, o por lo menos lo expreso como yo lo entendí. Una cosa es la comparación entre señal y ruido, Sí. que ahí sería un método de medición. Como si nosotros vamos, emitimos una señal y esa señal que emitimos, menos el ruido que estamos escuchando por radiointerferencia, nos da, dentro de la tabla, nos dice la calidad de la recepción que vamos a tener, digamos, de las radios, o cuánto impacta en nuestro ruido en la recepción. Que esos son los 30 que vos mencionas que no se deben superar. Sí. Ahora, según entiendo, el 54 es un límite máximo que establece por norma, en donde dice específicamente que se debe medir a 5 veces la altura de la torre, y en ese punto exacto, horizontal, en ese punto se mide y nunca debe superar el 80% del tiempo los 54 decibeles. Decibeles de ruido. Supera eso, exacto, ruido. O sea, podría superarlo, pero no el 80% del tiempo. Si se supera eso, por más que la señal contra el ruido esté por debajo del 30, no cumple. No cumple. Exacto. Se deberían cumplir las dos condiciones. Nunca estar el 80% del tiempo por arriba de 54 y que la señal menos el ruido no sea superior a 30. Claro, yo leí, no me acuerdo en dónde, que ya con la primera condición de que sea como máximo 30 decibeles de interferencia, el ruido nunca puede llegar a 54 dB. Pero bueno, no está. Yo lo entendí así como lo estoy diciendo. A ver si leemos la norma. De acuerdo a la norma de la comisión, se fija un nivel máximo de radiointerferencia en 54 decibeles durante el 80% del tiempo en horas diurnas.
medido una distancia horizontal de 5 veces la altura de la línea de la línea en sus postes o torres. Y se fija un valor máximo de interferencia, que no es lo mismo, o sea, interferencia no es lo mismo que ruido, No. de 30 decibeles para protección de señales radiofónicas, con calidad de recepción de interferencia no audible. Por eso, para mí son las dos cosas. La norma menciona no Sí, sí. superar el 54 y a su vez no superar interferencia de De 30. 30 decibeles. Sí, sí, la interferencia no debe superar los 30 dB y a su vez el ruido debe ser menor a 30 dB siempre y cuando en el 80% del tiempo. Exacto, Sí, sí, correcto. perfecto. Muy bien. Adelante. Bueno, los métodos para calcular la radiointerferencia. Bueno, arrancamos el párrafo diciendo que la predicción exacta de la interferencia en frecuencia de radio es completamente ilusa. Bueno, esto se debe porque el fenómeno físico, la descarga de corona, y a su vez hay distintos parámetros de la línea que son realmente que no lo podemos determinar, como es el caso del estado de la superficie. Es por eso que no podemos predecir exactamente el nivel de interferencia. Pero en distintos tipos de investigación totalmente empíricas sobre líneas de esta alta tensión, bajo ciertas condiciones de tensión de la línea y lluvia intensa, pudieron determinar que esta radiointerferencia era estable y a la vez reproducible. Es por eso que se han desarrollado diferentes métodos, como los 3 que se va a explicar, para determinar el nivel de radiointerferencia producido por una línea. El primero es el método comparativo simplificados. Pasa lo defino, ¿no? Este método es lo que hace determinar la radiointerferencia de una línea nueva teniendo los valores de la radiointerferencia de una línea ya construida, en el cual ya sabemos todos ya sus parámetros. Y lo afectamos a esos niveles referenciales de coeficiente de corrección, como lo que se pueden ver aquí. Los coeficientes de corrección es la discrepancia de los parámetros que influyen en el efecto corona entre la línea referencial que yo tengo y la línea nueva. Como son, por ejemplo, el diámetro del conductor, el número de subconductores por haz, la distancia del conductor a la antena. Aplicando esta ecuación, bueno, puedo determinar el radio de interferencia de la línea nueva, teniendo en cuenta la radiointerferencia de la línea ya construida y afectándolo por los coeficientes de corrección. En el otro método, el método Ziegler. Sí, este también es netamente experimental, en configuración de línea de esta alta tensión, desarrollando una fórmula empírica, teniendo en cuenta la línea más importante y condiciones atmosféricas, a través de la siguiente ecuación que tiene en cuenta el campo eléctrico máximo de las líneas, el radio de los conductores, la distancia al punto de medida de cada uno de los conductores, de cada fase obviamente, permite calcular la radiointerferencia. Y así ordenamos la radiointerferencia de mayor a menor de cada una de las fases y tomamos el punto máximo de interferencia con el que le sigue. Si esa discrepancia es de 3 decibeles, el valor máximo es el nivel referencial de radiointerferencia de esa línea. Y si no difieren 3 dB, aplicamos la formulita que vendría a ser un promedio más 1,5 y ese es el dato referencial de radiointerferencia de la línea en cuestión. Una aclaración, nada más. SIGRE es un comité, es Comité Internacional de Grandes Redes Eléctricas, si no me acuerdo mal. Claro, igual que la IEEE. Claro, es como un IEEE, pero en realidad no pone normas, digamos, sino que es más de investigación y bueno, hace sus estudios y a lo mejor de esos estudios aparece una norma.
ahí Triple E lo toma para norma, pero sí es un comité. Bien. El método analítico. Este método permite reconstruir los mecanismos del campo perturbador, teniendo en cuenta los parámetros de la línea y las características con respecto a tierra. Bueno, en la ecuación podemos ver claramente que me arroja un valor de la matriz de corriente inyectada, teniendo en cuenta la matriz capacitancia de la línea y la matriz función de excitación, que esta proviene de corrientes inducidas, o sea, de mediciones de corrientes inducidas de una jaula de prueba de Faraday. A través de este método podemos determinar las corrientes que puedo inyectar en la línea para que me produzcan el valor de interferencia en general. La verdad estoy medio perdido en esto, la verdad que no lo he visto mucho este método. No sé si el Inge la tiene No, clara. tampoco. No, estos métodos de cálculo son poco utilizados, digamos, para nosotros en la práctica, digamos. Quizás a lo mejor a fin de la materia es más interesante mencionar los métodos para el cálculo de la potencia de la pérdida de efecto Sí. corona. Ahora vamos. Bien. Bueno, cálculo de pérdida de efecto corona. Bueno, como se estuvo hablando recién, la descarga corona se produce debido a la ionización del aire y bueno, se produce la descarga. Esa descarga va acompañado de fluvios luminosos, el zumbido característico que se escucha alrededor de la zona donde se produce la descarga. También se produce, bueno, la radiointerferencia que recién había hablado. Bueno, también ozono, ácido nitroso, vibraciones y bueno, también calor, se desarrolla calor. Para todos estos fenómenos se necesita energía, esa energía proviene de la línea. Eso es lo que nosotros vamos a calcular en los siguientes métodos. El primer método es el de Peck. Bueno, este método sí, Peck siempre en conductores cilíndricos en paralelo de superficie lisa. A través de la siguiente fórmula podemos determinar la potencia en kilowatt kilómetro por fase de pérdida por efecto corona. Bueno, dentro de esta fórmula podemos ver claramente que son datos referenciales de la línea y también los atmosféricos, como en el caso de la densidad. Otra condición, que el factor de corrección no tiene en cuenta las condiciones climatológicas. Eso es lo interesante, más allá que son fórmulas empíricas, es decir, bueno, el método de Peck para el cálculo de las pérdidas se utiliza para conductores de menos de 1 pulgada y sin considerar el efecto de los factores climáticos. Y sin considerar efectos climáticos. Porque más allá de eso, el resto de los parámetros que intervienen en la fórmula los conocemos, digamos. Es saber decir, bueno, sí, de estos parámetros depende el valor de la pérdida, afecta el valor de la pérdida de efecto corona. exactamente. Bueno, Peterson propone 4 etapas para realizar el cálculo y son para conductores, uno solo por fase, pero también para enhebras. Pasan hacia En la primera etapa debemos determinar la tensión característica de la línea, que bueno, también son valores referenciales de la línea, la densidad del aire y sí tiene en cuenta el factor de corrección debido a la forma y a la superficie de los conductores. El cableado del conductor. Digamos, la sí. actitud, cómo está compuesto por los hilos, digamos. 12, tenemos 16, de 12.
Claro, la primera fórmula es para conductores redondos, lisos y superficie limpia. La segunda ya para conductores en hebras de varios hilos. Y sí, 12 o más hebras en la capa exterior. Y la última fórmula, 6 hebras en la capa exterior. Pasando a la segunda etapa, eh, tomando en cuenta la tensión característica que calculamos en la primera etapa y la tensión de fase de la línea, realizando la relación entre ellas, o sea, la tensión de fase sobre la tensión característica de la línea, nos introducimos en algunos de estos dos gráficos, dependiendo del valor, obviamente, y determinamos con eso el valor de phi, que el valor de phi lo vamos a introducir en la fórmula terminal para determinar las pérdidas corona, mediante este método. Acá está el valor, y bueno, sí, todos los otros también son referencias de la línea. Y sí, este método método es también para va a conductores meter, más de 1 pulgada. Es para conductores más gruesos. Es más de 1 pulgada. claro, sí, sí, es para el conducto por fase. Bueno, el método de Franz es el método que permite determinar las pérdidas por efecto corona, pero para conductor ya de tipo NAS. Y también tiene en cuenta las condiciones climatológicas y arroja dos métodos, uno para buen tiempo y otro para mal tiempo. Para buen tiempo, tengo que aplicar la fórmula que se encuentra a la izquierda, donde, bueno, también si los valores tenemos frecuencia, n la cantidad de subconductores, es r el radio del conductor, y P0, que se determina entrando a la siguiente gráfico. Lo que primero tenemos que determinar es el gradiente relativo, que es la relación entre el gradiente máximo de las dividido el gradiente superficial crítico, no teniendo en cuenta el valor m, o sea, el coeficiente de corrección debido a la superficie y la fórmula. El valor arrojado, ingresamos en abscisas hasta interceptar el estado del conductor y determinamos P0. Con P0 podemos determinar las pérdidas en la fórmula original. En el segundo método, que es para mal tiempo, tenemos dos coeficientes, uno que es K y el otro que es PE. K lo calculamos con la fórmula de abajo, que son todos datos referenciales de línea, y PE lo tenemos que determinar por gráficos. Esa ahí la otra. Bueno, en estos dos gráficos, ingresamos por el gradiente relativo que habíamos calculado anteriormente, que era ni más ni menos que la relación entre el gradiente máximo de las y el gradiente superficial crítico, tomando la fórmula de PET, pero sin el M, sin el coeficiente de corrección, porque el M en definitiva está dentro del gráfico, como se puede ver arriba. Previamente, en el gráfico de la izquierda, habiendo determinado el M, dependiendo de las condiciones climatológicas, dependiendo de la intensidad de la lluvia y el conductor en cuestión. Por último, tenemos el gradiente superficial de un conductor, que este no es el gradiente crítico, sino es el campo eléctrico superficial de un conductor. Para eso tenemos Y dos métodos. si esto lo querés pasar, no hace falta explicarlo porque básicamente es un poco de lo que también vimos en la parte de reactancia capacitiva y que lo van a ver también en el teórico de cuando lean el reactancia capacitiva. Eso sí es interesante, que es una cámara de efecto corona. Eso que está mostrando ahí es lo que se observa en una cámara de efecto corona.
Claro, sí, en realidad hicimos acá un vademecum de fórmulas que es la que usamos en el práctico, porque bueno, tienen algunas discrepancias las explicadas, pero bueno, como son todas empíricas, como dijo el ingeniero, todos arrojan prácticamente el mismo valor, pero bueno, solo uno utiliza estas. Si sube la otra fila, Maxi, no, dos arriba, una abajo. Para el cálculo del gradiente superficial no aplicamos la fórmula de Peck, sino la fórmula desarrollada por Chevely y adecuado por Peterson, que me daría la siguiente ecuación es en oscuro, donde sí tiene en cuenta la densidad del aire, el factor de corrección, la resistencia, perdón, el radio del conductor, y 30, que es en animal número, que es la rigidez dieléctrica del aire. Luego para conductores en haces, la de arriba, para conductores en ACE aplicamos la ecuación de abajo. Para el voltaje disruptivo y luego para el voltaje disruptivo considerando los efectos de la Tierra, que ahí se introduce el concepto del HMG. También el coeficiente de seguridad, que es la relación entre la tensión de fase de la línea de servicio y la tensión disruptiva, o sea, la tensión donde se llega al gradiente superficial crítico de la superficie y donde comienza el efecto corona. En la próxima fílmina para determinar las pérdidas por corona, sí utilizamos la fórmula de Peterson, donde el valor de phi, acá lo tenemos en una tablita, en vez de ingresar al gráfico, y ingresamos a la tabla con la relación que hay entre la tensión de fase de la línea y la tensión disruptiva de la línea. Y bueno, todos los otros valores son referenciales de la línea. Esa fórmula de pérdida de Peterson es para un solo conductor por fase, ¿no? Sí. Que quede claro. No sé si le queda mucho para mostrar, pero estamos ya pasados de hora. Bueno, explicamos que sea el primer ejercicio, que debemos determinar el gradiente superficial crítico, el voltaje disruptivo, el coeficiente de seguridad y las pérdidas por efecto corona en línea de 370 kilómetros de longitud, 220 kilovolt. La disposición de los conductores se ven en el gráfico que señala mi compañero. El conductor es de diámetro de 25 milímetros. La línea se encuentra a 1200 metros sobre el nivel del mar. A 15 grados de temperatura, la atmósfera, y bueno, me da de datos los dos coeficientes de corrección que habíamos dicho, el MS y el MF. Aplicando las ecuaciones que habíamos dicho, determinamos el gradiente superficial del conductor, que me arroja un valor de 20,5 kilovolts centímetro. Luego, tomando la fórmula del voltaje disruptivo, que introducimos el valor que nos dieron del gradiente, que calculamos, perdón, del gradiente superficial crítico, el radio conductor, la distancia media geométrica y el radio conductor, determinamos que el potencial disruptivo es de 177 kilovolt y la tensión de fase es 127 kilovolt. O sea que estamos en un coeficiente de seguridad de 1,39, no va a ocurrir efecto corona. O sea, la tensión de fase no está llegando a la tensión disruptiva. Y las pérdidas por efecto corona, que es lo último, sí, ingresando con los valores de tensión de fase en kilovolt, el valor de F, que era el phi que sacamos de la tablita, el diámetro medio geométrico, y nos determina un valor en todos los kilómetros de la línea de 29 kilowatts o 29... Sí, 29 kilowatts. 26 vatios. Son 0,026 kilowatts. Serían 26 vatios. No, pero yo el total dije. Ah, en total, sí, 29 kilowatts. 29 kilowatts. Me está arrojando el pérdida por efecto corona de la línea. Bueno.
Bueno, por lo tanto, 29 kilowatts en una línea de 220, de 300 y pico kilómetros de longitud. 370 kilómetros. 220 kilovatios. Ahí se dimensiona que el efecto corona no es algo que sea, digamos, determinante en el, a ver, para la construcción de la línea. Sí, el efecto corona, obviamente, cuando nosotros construimos una línea, lo tenemos que tener en cuenta, y más si vamos para el lado de la extra alta tensión, pero si ya se utiliza los métodos constructivos que son normalizados, seguramente nos va a dar una pérdida por efecto corona que sea razonable para la línea que estamos construyendo. Quiero decir, hay que ver esto, vamos a tener que calcularlo si nosotros estamos construyendo una línea, si la línea va por una alta montaña, en donde ya los factores ambientales, como puede ser la presión atmosférica, la misma, digamos, la misma humedad, nos hacen de que el efecto corona puede empezar a tener importancia. Ándate el último, Maxi. Ingeniero, ¿qué niveles de pérdida es algo razonable o admitible? ¿Para el efecto corona? Sí, Qué buena pregunta. Sí, habría que hacer la relación como se hizo en su momento cuando hablamos de reactancia capacitiva con la corriente que circula en una línea de esa potencia, de esa tensión. O sea, una línea de 220 probablemente tenga una sección de conductor que permite una conducción de seguramente debe estar alrededor de 800 a 1000 amperes, cercano a una línea de 500. Entonces, si nosotros sacamos la potencia que puede transmitir, a ver, una línea de 500 anda alrededor de una potencia de 100 vatios. son 2000 megas, nos han dicho aproximadamente. no, 1000 megas. Son 1000 amperes. Me parece 2000 megas ya, me parece medio mucho. Por lo tanto, digamos... Un dato, un valor aproximado son 100 vatios el kilómetro. Aproximadamente. Puede llegar a ser un valor aceptable. Sí. Estaba sacando recién la relación con el ejercicio de recién. Está hablando de 26 vatios el kilómetro por fase. O sea que estamos en los 26, 52, 78 vatios por kilómetro, las tres fases. O sea que creo que un valor así, que lo he leído en alguna oportunidad, pero no me recuerdo dónde, es algo así de 100 vatios el kilómetro. O sea, me sonaba 10 vatios, 100 vatios. 10 vatios me suena muy poco, me suena más 100 vatios el kilómetro. Fíjense ahí que eso le está dando 26 vatios por kilómetro, por fase. Sí. Las tres fases hacen 78 vatios por kilómetro. O sea, por eso me suena que un valor aproximadamente lógico son los 100 vatios por kilómetro de la línea. Sí, más o menos. La línea 220 kilovolt y 1000 amperes nos da cerca de 400 megas de transmisión. Sí, había una regla práctica que se la mencionó el ingeniero el otro día. Cuando uno habla de decir el mega de la potencia a transmitir, más o menos se puede sacar como una... voy a ver si una de esas no se me cae la conexión. Se puede hablar en mega
los valores en kilovolt aproximadamente. Si uno dice, voy a transmitir 50 megas, ¿y en cuánto? Y sí, tengo que pensar en una tensión de 66 kilovolt. Si voy a transmitir 100 megas, 110, y tengo que pensar en 132 kilovolt. Esta línea que estamos hablando de 220 kilovolt, y bueno, supongamos 200 megas. Habría que ver 200 megas en 220 kilovolt, ¿cuánto es? 500 amperes. Pero estamos hablando de 200 megas y tenemos una pérdida de 30 kilovatios, es insignificante. Es insignificante. Cuando hablamos de aproximadamente el 10% de lo que es la corriente capacitiva. Cuando hacemos el ejemplo de la corriente capacitiva que circula debido al efecto de la capacitancia, hablábamos cerca en alta tensión del 10%. Entonces, habría que pasarlo a potencia. Esa corriente, obviamente, yo le estoy hablando 10% de la corriente, pero habría que pasarlo a potencia. Al lado de esa, que incluso bajando niveles de tensión ya se hace imperceptible, el efecto corona como pérdida no es una potencia que tengamos que tomar en consideración. Inclusive me parece que como dato referencial, las pérdidas por aislación en las líneas aéreas es más alta, si mal no recuerdo. Me suena un valor de los 10 vatios por cadena. No lo Sí, recuerdo. la verdad no lo tengo el dato, pero me parece que sí. Que se hace, bajando el nivel de tensión, se hace más importante la pérdida, digamos, por aislación que por efecto corona. Claro. Sí. Claro, hay Bueno. un ejercicio. Se ve que duplicando los conductores por fase, estamos disminuyendo los gradientes, estamos aumentando los gradientes, el potencial disruptivo y el coeficiente de seguridad. Claro, exacto. Está buena esa comparación. Mañana me encargo de buscar ese valor de referencia, porque no lo tengo en la cabeza tampoco. A lo que preguntaba. Bueno. No sé si queda alguna duda, quieren hacer alguna pregunta, porque lamentablemente estamos acotados con la planificación del dictado de clase y no tenemos más que un día para este tema, así que aprovechemos a hacer alguna consulta ahora, o si no, si surge después alguna duda o algo, lo volvemos a tratar el tema, pero ha sido muy completa la exposición, se tocaron bien los dos puntos de lo que es las pérdidas por corona y, o sea, por qué se produce, el origen, de qué factores dependen que aparezca o no, cómo se analizan las pérdidas y el análisis de decir que hay reglamentaciones vigentes con respecto a la radiointerferencia que hay que respetar y bueno, no deja mucho más esto, pero es un tema interesante, es entretenido por lo menos el tema. Así que si no hay pregunta, mañana la gente de cables, ¿quiénes son los que están acá en este momento presentes?